Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presenta Perfeccionados por la Doctrina, con el propósito de cumplir con el llamado de capacitar al cuerpo de Cristo a través de la enseñanza de la Palabra de Dios, por medio del apóstol Marco Tulio Noriega. Espero que en estos días, estas 2 semanas que no nos hemos visto, 3 semanas, ¿verdad? 3 semanas con el día de hoy. Usted haya estado teniendo experiencias con el Espíritu del Señor y aprendiendo más a conocer al Espíritu del Señor. Vamos a seguir estudiando la palabra en el libro primera carta de Corintios. Primera carta de Corintios. En el capítulo número 13. Quiero que veamos un poco acerca de la motivación que debe de haber en nosotros para ser usados por Dios. Y está en el capítulo 13, verso 1. Dice que si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Eso está tremendo. Porque podemos hacer, mire, lo más excelente que cualquier ser humano puede hacer en esta tierra. Pero si no está motivado por el amor, ¿qué recompensa usted va a tener? Hemos estado hablando ya por muchos años he estado tratando de transmitirle a usted ya no querer a la gente, ¿verdad? Siempre se me acercan y a veces me dicen, yo lo quiero mucho. Yo sé que me quieren. Algo quieren de mí. Cuando un hijo se acerca con usted y le dice, mamita, yo te quiero mucho. Claro que sí, ¿verdad? Especialmente si se acerca a su cumpleaños y quiere tal vez una bicicleta o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, te quiero mucho. Pero toda esa motivación es interesada hacia uno mismo. O sea, el querer es un interés para un beneficio hacia acá. El amor es un interés de un beneficio hacia allá. Es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, es tremendo ver, hermano, es tremendo ver que mucha gente ha alcanzado niveles muy grandes ante la vista de los ojos del hombre, ante la vista del pueblo de Dios, y sin embargo va a ser rechazado por Dios. No porque no hizo o no porque no se entregó. Porque si vemos aquí dice que si yo hablara en lenguas humanas y angélicas,
pero no tengo amor, todo lo que yo voy a hablar. Y de hecho, las lenguas que nosotros hablamos, hermano, algunas lenguas son humanas. Las lenguas que usted habla, algunas son humanas. Por ejemplo, y esto es importante que nosotros veamos, en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo, dice el verso 4, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Bueno, entonces vemos ahí que viene el Espíritu Santo y la gente empieza a hablar en un lenguaje que ellos no entienden. Pero, ¿qué lenguaje estaban hablando aquí? Eran lenguajes humanos. Porque, por ejemplo, en el verso 7 dice, y estaban asombrados y se maravillaban diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que están hablando? Y dice que se habían reunido de todas partes del mundo, de aquel mundo conocido, porque era una fiesta del Pentecostés. Usted sabe que los judíos tenían la obligación, los varones, de subir a Jerusalén 3 veces al año. Subían en la fiesta de los panes sin levadura, subían en la fiesta del Pentecostés y subían en la fiesta de los tabernáculos. O sea, todo varón tenía que subir a esas fiestas, ¿verdad? O sea, el que cumplía la ley lo hacía. Entonces venían los judíos. Recuérdese que en aquel tiempo habían judíos que vivían en Roma, habían judíos que vivían en España, habían judíos que... O sea, en todo el territorio romano los judíos se habían esparcido. Entonces ellos habían asimilado las lenguas de cada país, porque aunque gobernaba el idioma latín como idioma oficial legal, sin embargo, todavía se hablaba griego en algunos lugares, porque era el lenguaje, se puede decir, internacional, como decir ahora el inglés, ¿verdad? Que con el inglés uno puede ir a cualquier parte del mundo casi y pues alguien encuentra ahí que medio habla unas palabras en inglés. Entonces ese era el griego, pero aparte cada lugar tenía su propio idioma. Entonces Pablo de hecho hablaba por lo menos 3 idiomas. Hablaba hebreo, hablaba arameo también, hablaba griego y sin duda hablaba romano, porque era de nacionalidad romana, ¿verdad? Entonces pienso que por lo menos 4 idiomas hablaba. Entonces en esa fiesta dice, en el verso 9 dice que partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia y de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, alrededor de Cirene, viajeros de Roma, tanto judíos como prosélitos. Los prosélitos eran aquellas personas que no eran judías de nacimiento, pero que practicaban la religión judía. Recuérdese que una de las metas que Dios tenía era que un día, a través del pueblo de Israel, todo el mundo, todas las naciones pudieran conocer al Dios verdadero. O sea, el plan de Dios no era que los israelitas conquistaran todo el mundo. Recuerda cuando los sacaron de Egipto, dice que Dios les dio límites y les dio fronteras. Ahora, sí les dijo, ese lugar donde ustedes están van a conquistarlo todo y va a ser de ustedes. Pero después de las fronteras, eso ya no les pertenecía a los israelitas. Sin embargo, sí tenía una responsabilidad. Y la responsabilidad era que a través de la vida de ellos iban a transmitir el conocimiento del Dios verdadero. Entonces, habían prosélitos, habían gentes de muchas naciones que se hacían judíos en su religión, ¿verdad? O sea, esa era parte de lo que estaba sucediendo ahí. Y entonces habían cretenses, dice en el verso 11, y árabes. Dice, y les oímos hablar en nuestros idiomas de las maravillas de Dios.
en qué idioma les oían hablar. O sea, ahí no se sorprendieron de que estaban hablando en arameo, ¿verdad?, o en hebreo, que eran los dos idiomas que se hablaban en Israel en aquel tiempo. El arameo era el lenguaje popular y el hebreo era el lenguaje religioso. Entonces, cuando vino el Espíritu Santo, ellos empezaron a hablar en lenguas. Ellos no entendían lo que estaban hablando. Sin embargo, los que los estaban oyendo, dice que oía cada uno en su idioma. Y el árabe decía, mira, me está hablando en árabe. Y el romano decía, no, aquel me está hablando en latín. Y era una mezcolanza ahí, porque cada uno hablaba un diferente idioma. Entonces, hay mensajes que nosotros vamos a transmitir que son mensajes que se entienden aquí en la tierra. Se entienden aquí en la tierra. O sea, usted de repente ha hablado en chino. De repente ha hablado en árabe. Yo he sabido testimonios de gente que ha llegado a las iglesias y de repente empieza una persona a hablar en lenguas y le está hablando toda su vida a esa persona, ¿verdad? Hemos visto esas experiencias que han habido. Entonces, vemos que podemos entonces hablar en lenguas que son humanas, ¿verdad?, pero que no las entendemos. No las entendemos. Ahora, regresando aquí a Primera de Corintios, vemos que no solamente hay lenguas humanas que podemos estar hablando dadas por el Espíritu, sino también hay lenguas del Espíritu. Hay un lenguaje espiritual. Y vemos que podemos usar el lenguaje. Fíjese que es interesante esto, porque hay un lenguaje que podemos usar del Espíritu para hablar lenguas humanas terrenales, no aprendidas, por supuesto. Aparte son a veces los milagros. Yo supe el caso de un hombre que no me recuerdo el país que fue, creo que fue Francia, que Dios le dijo, vete a Francia. Y el hermano pues llegó a Francia a predicar. Y estando allá en Francia dijo, bueno, señor, ¿y qué hago aquí? Porque yo no sé francés. Y entonces estaba en su hotel y empezó a decir, señor, ¿qué hago? No sé francés. ¿Qué vengo a hacer aquí? Y resulta que cuando sale del hotel, él empieza a entender todo lo que la gente decía. Y él le decía a la gente, mira, te estoy hablando en francés y no sé francés, le decía, en francés. Para él era un milagro. La gente lo decía, está loco este. O sea, pero esos son milagros, ¿verdad? Esos son milagros. O sea, hay situaciones así. Se puede dar así el asunto, ¿verdad? Pero aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando de que usted va a hablar un lenguaje que usted no va a entender. Pero puede ser que de repente usted vaya a la China y hay una reunión. Usted va de turista a la China y dice, voy a ir a visitar a mis hermanos en la China. Y ahí está en la China. Y de repente usted no sabe chino, ¿verdad? Y hay una persona ahí que de repente habla árabe, ¿verdad?, y usted empieza a dar un mensaje en árabe, ¿verdad?, y esa persona, como sabe árabe, pues va a ser su intérprete, ¿verdad? Y entonces va a entender el mensaje que usted está hablando en árabe, y como sabe chino ese árabe, va a transmitir el mensaje. Ahí no hay intervención sobrenatural en ese sentido. La intervención sobrenatural ahí es que usted está dando un mensaje en árabe sin saberlo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de los lenguajes que usted puede dar a nivel humano, ¿verdad? Pero luego aquí vemos que hay otro lenguaje.
Y hay un lenguaje en el verso 14 dice, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ahora, fíjese que en el verso 13 el apóstol Pablo habla, y esto es muy interesante poderlo ver. Fíjese que cuando usted lee un versículo, por favor, tome mucha atención a lo que está leyendo, porque pareciera que está hablando de lo mismo. Mire lo que dice en el verso 13. Dice, por tanto, el que habla en lenguas, fíjese que no dice que el que ora en lenguas. ¿Cómo dice ahí? El que habla en lenguas. Bueno. Entonces, una cosa es hablar en lenguas y otra cosa es orar en lenguas. ¿Ve la diferencia entre el verso 13 y el verso 14? ¿Qué dice el verso 13? Dice, por tanto, el que habla en lenguas, pida en oración que pueda interpretar. Pero luego dice en el verso 14, porque si yo oro en lenguas, mi espíritu ora. Quiero que capte esto, porque esto es muy interesante. Dice, si yo hablo en lenguas, ¿de qué está hablando ahí? Que estoy hablando en lenguas, un lenguaje que no entiendo, pero es ¿para quién? Para acá. Pero luego dice, si yo oro en lenguas. Entonces, ese hablar en lenguas no es para acá, sino ¿para dónde? Para arriba. Entonces, hay un hablar en lenguas y hay un orar en lenguas. El hablar en lenguas a veces puede ser un lenguaje terrenal que estoy usando. Pero el orar en lenguas es un lenguaje del espíritu. Son dos cosas diferentes. Ahora, entendamos algo en Dios. Entendamos algo en Dios. ¿Cómo es el lenguaje del espíritu? Por ejemplo, si aquí se aparecieran dos ángeles, y bueno, de hecho hay un montón de ángeles, ¿verdad? Y al oírlos hablar, ¿qué idioma hablarían? ¿Cuántos idiomas usted habla? Algunos dicen, bueno, yo hablo dos, el español y el inglés. No, usted habla más idiomas de eso. Por ejemplo, usted habla un lenguaje que se llama el lenguaje del amor. ¿Sí o no? Una mirada, ¿verdad? Un gesto. ¿Está hablando ahí o no está hablando ahí? O sea, esto es muy importante que lo entendamos, hermano. Mire, porque por no entender estas cosas, es que se hablan un montón de tonteras. Y hasta se menosprecian las lenguas, porque no se entienden. Por eso el apóstol Pablo dice, tengan cuidado. Tengan cuidado. Esto es de Dios. Entonces, ¿qué es el lenguaje? ¿Cuál será el lenguaje del espíritu? ¿Serán palabras? ¿O serán sentimientos y expresiones? Para mí, el lenguaje del espíritu va más allá que unas palabras que salen de mi boca. Para allá. ¿Qué tan lejos puede llegar mi voz? Pero mis sentimientos y mis emociones se trasladan y llegan hasta la misma presencia de Dios. Por eso dice Romanos, mire, dice Romanos 8. Vamos al libro de Romanos, capítulo 8.
26. Dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Con gemidos, ¿cómo? ¿Gemidos qué? Que no se pueden decir. Entonces, más que tararikarabashika mandaranikananda, ¿verdad? Eso es solamente una liberación, pero no es realmente un idioma. Lo que cuenta ahí es lo que está expresándose nuestro espíritu. Nuestra alma está liberando algunas palabras porque tiene que tener una válvula de escape. Y suelta por ahí algunos balbuceos, que sé yo, unas cuantas palabras. Pero realmente la oración del Espíritu es una intención, es un sentimiento que fluye desde nuestro espíritu hacia Dios. Ese es el lenguaje del Espíritu. Hay gente que cree que allá en el cielo va a hablar español o que va a hablar inglés. Yo creo que en el cielo, hermano, es cierto, hay un lenguaje, que es un lenguaje. Pero todo es circunstancial. Si tú eres trasladado al cielo ahorita, ¿cómo van a hablar todos los del cielo? ¿En qué idioma van a hablar todos los del cielo? En español. Y si sube un alemán allá arriba, ¿qué idioma van a hablar todos los del cielo? Alemán. A usted le parece tal vez asombroso eso, pero eso no es asombroso. Lo que yo estoy tratando de decir, hermano, es que más que un idioma, es una transmisión en entendimiento. Usted, por ejemplo, si está casado ya algunos años, un gesto que haga a su cónyuge ya sabe lo que quiere. No tiene que hablar, ¿verdad? Dice que hay de toda lengua, de toda nación, y sin embargo, todos entienden en su idioma. Así es que Dios es tan lindo, hermano. O sea, le estoy tratando de abrir un poquito el entendimiento porque usted va a entrar a esas dimensiones celestiales. Algo que a mí me ha ayudado mucho a entender esto es cuando el Señor se le aparece a Saulo, cuando iba camino a Damasco. Usted sabe que iba persiguiendo la iglesia y entonces dice que es tumbado al suelo. No voy a decir que iba en un caballo porque después me preguntan dónde está el versículo que está en el caballo. Lo tumban. Era lógico que iba en algún animal. Eran distancias largas y él era un principal. Él no era cualquiera, ¿verdad? No iba a ir a pie. Pero bueno, usted sabe que siempre hay gente que quiere versículos literales, ¿verdad? Entonces, bueno, lo tumbaron, pues. Y ya estando en el suelo tirado, le pregunta al Señor, o le pregunta al Señor. Vamos al libro de los Hechos, para que entendamos esto. Fíjese que me interesa ir un poquito despacio para que en Hechos capítulo 22. ¿De dónde era Jesús? ¿Ah? ¿De dónde era Jesús? ¿Dónde nació Jesús? ¿Ah? ¿Dónde nació Jesús?
¿Se recuerda dónde nació Jesús? En Belén. ¿Verdad que sí? Sin embargo, la gente, ¿de dónde decía que era? De Nazaret. Ahora, viene el Señor, mire, viene el Señor, y esto es interesante. Porque dice en el capítulo 22, verso 7, Saulo aquí está contando su conversión, la experiencia que tuvo. Dice, y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y respondí, ¿quién eres, Señor? Y él me dijo, yo soy Jesús, el Nazareno, a quien tú persigues. ¿Por qué le dijo Jesús el Nazareno? Si él no era de Nazaret. Porque así lo conocía él. ¿De qué tamaño tendría el pelo largo, el cabello largo el Señor? ¿De qué largo sería el pelo del Señor? Dicen, pues es que él tenía el cabello largo porque era nazareo. Él no era nazareo. Él era nazareno, le decían. Una cosa es nazareo y otra cosa es nazareno. El nazareo tenía que dejarse crecer el cabello. O sea, cuando un judío entraba en un voto de nazareato, lo que tenía que hacer era rasurarse desde la cabeza hasta los pies. Todo. Y luego, durante el voto de nazareato, si decía, yo voy a estar en voto de nazareato por 5 años, no podía pasarse navaja, no podía cortarse el cabello. Pero Jesús no vivió ese voto. Entonces la gente dice, debe de haber tenido el cabello largo porque él era nazareo. No, no era nazareo, era nazareno. O así le decían, que no era ni de Nazaret. Yo creo que el Señor tenía el cabello corto. No, creo yo, pues. Puede ser que no sea así. Pero no hay una razón para decir que tenía el cabello largo. Ahora yo pregunto, si al Señor se le apareciera a usted, ¿cómo se le aparecería? ¿Sabe cómo se le aparecería? Como usted cree que lo tiene. ¿Para qué? Porque no va a estar ahí convenciendo, de veras soy yo. Sí, no, es que el Jesús que yo creo tiene el cabello largo y tú lo tienes corto. No va a estar discutiendo el Señor eso. Si para usted el Señor tenía el cabello largo, se le va a aparecer con el cabello largo. Si eso va a ser un problema para que usted lo acepte como el Señor. Entonces, eso es lo lindo de Dios. Lo lindo de Dios es que Él a veces va a respetar nuestro entendimiento de lo que tenemos acerca de Él. Ya después nos va enseñando que no es así. Entonces es importante que nosotros veamos eso. Amén. Bueno, entonces regresemos a 1 Corintios 13. No, perdón, 14. Estamos hablando de lenguaje, ¿verdad? El lenguaje espiritual. Entonces, hay un hablar. Usted tiene que entender eso. Usted habla en lenguas. Usted ora en el espíritu. Son dos cosas diferentes. Aunque puede ser que diga lo mismo. No sé si me estoy dando a entender. Es que esto es importantísimo, hermano, que usted vea la diferencia entre una cosa y la otra. Porque si no, el enemigo le va a venir y le va a decir, no, tú no sabes ni lo que estás hablando, porque siempre decís lo mismo, nunca cambias de palabras. Siempre lo mismo te sale. Pero no es lo que sale de tu boca lo importante. Es lo que sale desde aquí adentro, lo que cambia las cosas. ¿Verdad?
que a veces va a salir de aquí un hablar para allá. Y a veces va a salir de aquí un orar para allá, diciendo lo mismo. Mientras vamos madurando. Entonces usted no tenga temor. No tenga temor. Es decir, pero es que, ¿cómo sé yo si es un mensaje para la gente? ¿O cómo sé yo si es una oración que estoy hablando a Dios? Si no me cambia el lenguaje. Lo mismo digo. O mucha gente se le va a acercar a usted. ¿Por qué estoy explicando eso? Porque usted tiene que explicar y usted tiene que entender lo que está pasando con usted. Digo para los que quieren entenderlo, porque hay gente que por más que se le explique no va a entender. ¿Verdad? Amén. Bueno, entonces, usted tal vez está hablando, perdón, usted está orando en el Espíritu. Está orando y sale un hablar de su boca. Pero de repente ese orar se transforma ya no en un orar, sino se transforma en un hablar. Porque ahora no es que va a salir de aquí para allá, sino va a venir de aquí para allá, con un mensaje. Aunque puede estar diciendo usted lo mismo. Entonces es importante que nosotros veamos, el apóstol Pablo aquí hace la diferencia entre hablar y entre orar. Ahora dice aquí, verso 15. Entonces que oraré con el espíritu, pero también oraré con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero también cantaré con el entendimiento. Mire qué tremendo. Porque el mismo hablar puede servir para orar. Si hablamos de una relación con Dios, puede servir aún para cantar. Usted puede usar el mismo lenguaje y darle melodía a ese lenguaje que está saliendo. Sería bueno que usted aprendiera a tocar un instrumento. Sería bueno que usted aprendiera a tocar un instrumento. ¿Por qué? Porque los dones del Espíritu a veces son mejor si hay un instrumento. A veces. Vemos el caso, por ejemplo, vamos al segundo libro de Reyes. Déjeme buscar aquí. A ver si lo encuentro. Era cuando Eliseo manda a llamar a alguien que le tocara un instrumento. Aquí está. Capítulo 3, segundo libro de Reyes, capítulo 3. Iban a ir a pelear dos reyes. Se unieron dos reyes. El rey de Judá se unió con el rey de Israel. ¿Ya lo tiene? 3:11. Dice, pero Josafat dijo, ¿no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él?
Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, el que vertía agua en las manos de Elías, o sea, el sirviente de Elías, ¿verdad? Y Josafat dijo: la palabra del Señor está con él. Y el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom descendieron a él. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel: ¿qué tengo que ver contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le dijo: no, porque el Señor ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de Moab. Y Eliseo dijo: vive el Señor de los ejércitos ante quien estoy, que si no fuera por respeto a la presencia de Josafat, rey de Judá, no te miraría ni te vería. Qué autoridad la de este profeta, ¿verdad? Se le plantaba a cualquier rey, ¿verdad? Y eso es tremendo. Pero mire lo que dice el verso 15, que es lo que me interesa. Mas traedme ahora un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba la mano del Señor vino sobre Eliseo. Mire qué tremendo. Se da cuenta qué importante es la música, entonces. La música es un instrumento muy, muy importante. Si usted quiere realmente ser, yo estoy hablando para los que quieren alcanzar ser ministros de Dios, usted debe de aprender a tocar un instrumento. Sobre todo si un instrumento de cuerdas. ¿Qué quiere decir con un instrumento de cuerdas? Estoy hablando de un instrumento, ya sea guitarra, ya sea violín, ya sea piano. Usted sabe que el piano es un instrumento de cuerdas, ¿verdad? No se miran las cuerdas, pero las cuerdas son las que hacen sonar el piano, ¿verdad? Y por supuesto sus ahora derivados modernos, ¿verdad? Lo que se llama el keyboard, sintetizador y todos esos. O sea, son importantes, ¿verdad? Usted se puede imaginar ser un pianista, ser un violinista y estar profetizando de parte de Dios, estar ministrando de parte de Dios. Eso le va a dar más fuerza a usted. Entonces yo creo que está en una edad todavía que usted debe de prepararse y hacer bien las cosas. No lo veo muy convencido, pero no diga no puedo. No diga ya estoy muy viejo. Usted puede hacerlo. A eso venimos. Hermano, ¿a qué vino a esta tierra usted? ¿A qué vino a esta tierra? A ministrar al cuerpo de Cristo. Esa es su misión, ese es su trabajo. De ahí lo demás, hermano, eso viene sobrando. Y si para prepararse para algo secular, ¿cuántos años se prepara la gente? ¿Por qué nosotros tomamos nuestro verdadero llamado, nuestra verdadera profesión, no le damos el valor que realmente merece? Usted no vino a este mundo a ser mamá, ni a ser papá, ¿verdad? Y si eso usted lo toma con responsabilidad, ¿sí o no? ¿O será que todavía lo toma como cuando juega a las muñequitas? No, lo toma en serio. Entonces, ¿cuánto más, hermano, hermana, a lo que usted ha sido llamado en la excelencia de servir a Dios? Entonces es importante. El instrumento es algo muy importante. ¿Verdad que no es lo mismo cantar sin instrumento que con instrumento? Claro que la presencia de Dios se mueve y todo eso, pero el instrumento viene como a saturar un poco el ambiente, ¿no? Entonces necesitamos nosotros aprender. Por eso vaya a la escuela de música y aprenda. Necesita también aprender, hermano, a cantar. Necesita también afinarse.
Porque dice aquí, ¿se recuerda que leímos aquí? Que vamos a cantar. ¿Cómo? Con el entendimiento y con el espíritu. Pero hay gente que cuando uno los oye, dice, mejor cállese, man. Entonces usted debe de prepararse de veras, hermano. De veras, es que creemos que servir a Dios es solamente decir, no, pues como es para la gloria de Dios y Dios me va a usar de todos modos. No, usted tiene que buscar la excelencia. Eso es lo que habla Pablo, ¿sí o no? Busquemos la excelencia en todo. Quitémonos ya ese pensamiento, hermano, latino, hispano, donde dice, mire lo que dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 12, verso 31. O sea, no son mis pensamientos lo que yo le estoy diciendo. Es el pensamiento de Dios, es el corazón de Dios. Primera de Corintios 12, 31 dice, mas desead ardientemente los mejores dones. ¿De qué está hablando ahí entonces? Que aún dentro de los dones hay mejores. Ahora, ¿cuáles son los mejores? Para mí, ¿sabe cuál es el mejor? Para mí el mejor don que puede haber es el que yo puedo ministrarte en este momento, que es el que tú necesitas. Entonces, ¿de qué me está hablando ahí? Que yo tengo que desarrollarme en todos. ¿Por qué? Porque quiero llegarle a ministrar a todos. Tal vez alguien necesita un milagro, pero el que está a la par tal vez no necesita un milagro, tal vez necesita una palabra de profecía. Entonces voy a procurar, mire, tener los mejores dones. Claro, Dios va a darme de acuerdo a mi entrega y a mi sometimiento a Dios. Pero fíjese lo que dice después, dice, y aún yo os muestro un camino más excelente. ¿Se da cuenta que entonces están los dones, están los mejores dones y está el camino más excelente? Siempre Dios nos habla atrio, lugar santo y lugar santísimo. Algunos dicen, no, hermano, pues yo, gloria a Dios, fíjese que Dios me usó y hablé en lenguas y di un mensaje en lenguas, qué bueno. Pero resulta que no hubo quien lo interpretó, entonces ¿para qué diste ese mensaje en lenguas? ¿Quién salió ahí beneficiado? Solo tú. Ahora, vamos a avanzar entonces, buscando la excelencia. Cuando el ejército de Dios se preparó, nosotros vemos que el ejército de Dios tenía gente que usaba la espada. Eran buenos para espadear. Pero había gente que eran buenos para la onda. Dice que le podían pegar a un cabello a una distancia larga. Imagínate. Algunos no les darían, ¿verdad? Porque no. ¿Por qué me dices hablar cosas, Roberto? Mira, pero otros eran buenos para las flechas y el arco. Ahora, habían especialidades. Ahora, yo le pregunto,
¿Era bueno David para la onda? ¿Sí? ¿Era bueno David para la espada? Sin duda era bueno para la flecha también. O sea, está bien, especialícese en uno. Empiece con uno, pero no se quede solo con uno. Ahora, por querer abarcar un montón, tampoco se va a quedar sin nada. Ese es el problema de muchos. Pero si usted alcanza algo, no se conforme con eso. ¿Por qué? Porque Dios lo llama a un camino más excelente. Entonces, estamos aquí. Yo espero que muchos de los que estén aquí puedan, al salir, al terminar la enseñanza, las clases, puedan realmente ser ministradoras de almas en la liberación, en la administración, porque ahí los dones de Dios tienen que fluir. Imagínense cómo será que en cada congregación por lo menos hayan unas 10 personas que parecen radar de Dios. Entra un lobo por ahí y ¿qué pasa? Sale a palazos, hermano. Eso es lo que hace falta hoy en las iglesias, ¿sí o no? ¿Sabe cuál es el problema? Que en las iglesias hoy está Jezabel ministrando. Entonces, busque el camino más excelente. Ahora, eso no es algo que se le va a venir a dar y decir, mira, aquí está. No, es algo que tú tienes que meterte y buscar. No, eso no es vivir una vida común y normal. Por eso yo te estaba hablando, hermano, tu vida no puede seguir siendo igual. Tu vida va a ser transformada. Ahora, aquí en el capítulo 3 estamos viendo entonces que usted puede llegar a hacer muchas cosas y de todo modo ser reprobado. Porque lo primero que usted tiene que hacer, si usted va a quitar las pajas de los ojos de los demás, ¿qué tiene que hacer usted? Quitarse la viga que tiene usted en el ojo. ¿Cuántos tienen vigas en sus ojos? ¿Qué es tener una viga en el ojo? Es no poder ver a la gente en el amor como Dios ve a los demás. O sea, tú tienes que ver con la visión de Dios a los demás. ¿Cómo los ve Dios? Con amor. Dice la Biblia que aún siendo nosotros enemigos, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros. No digamos ahora que somos ya sus hijos. Bueno, dice, ¿cómo no nos va a dar juntamente con Él todas las demás cosas? Entonces, si no hay amor en tu vida, y esto es fácil de saber, hermano, la raíz de todo es el amor. El fundamento de todo es el amor de Dios. Cuando una persona no puede perdonar a otra persona, cuando una persona tiene rencor contra otra persona, cuando una persona no puede olvidar algo negativo que le hicieron, odios, resentimientos, todo eso, ¿cuál es la raíz de eso? Es sencillo. No amas tú a esa persona. Así de fácil. No es lo que la otra persona me vino a hacer a mí.
Es que decimos, es que si no lo hubiera hecho si no fuera así tan duro el golpe, yo lo hubiera perdonado. No, no, el problema no es el golpe que recibimos. ¿No? Por eso cuando antes yo ministraba, que ahora ya no ministro, yo lo llevaba a esa conclusión. Y le decía, el primer pecado del cual tú debes de arrepentirte y pedirle perdón a esa persona es que no la amas. Porque si amaras a esa persona y esa persona viene y te quema los pies, ¿qué vas a pensar tú de esa persona? Ay, pobrecita, se tropezó y me echó gasolina y un fosforazo por ahí de a saber dónde salió. Ay, cómo se ha de sentir de haberme quemado los pies. No puedo yo estar tranquilo porque debe estar dolida de que me quemó los pies. Cuando hay amor. ¿Sí o no? Pero cuando no hay amor, ¿qué es eso? Se da cuenta que entonces el problema es que el amor. No es lo que sufrimos, no es lo que pasamos. Porque podemos pasar lo mismo. Mire, ¿habría odio en el corazón del apóstol Pablo? ¿Contra el carcelero? ¿Que lo azotó? ¿Que le puso el cepo ahí, que lo encadenó? ¿Que lo metió hasta la última cárcel de allá con frío y no le vendó sus heridas, sino lo dejó así ensangrentado? Si usted hubiera sido, ¿qué hubiera dicho? Cuando fue el terremoto, que se sabe que la cárcel tembló, se abrieron las puertas, se rompieron las cadenas. Dijo, esta es la oportunidad de irme para que lo maten. Pero usted sabe que el carcelero es el responsable ahí. Por eso cuando vio que estaban las puertas abiertas, iba a agarrar su espada y se iba a matar. ¿Pero qué le dice Pablo? No te mates. Nadie se ha escapado. Ahora, ¿por qué nadie se escapó? ¿Usted se puede imaginar? ¿Qué preso no se quiere escapar? ¿Quién los detuvo para que no se escaparan? Ellos de plano. Ellos de plano dijeron, el que se salga de aquí va a ver lo que le va a pasar. ¿Ya vio lo que pasó aquí en el terremoto? Esto sucedió por causa de nosotros. Y si ustedes se van a matar al carcelero. Es que no se puede hacer la obra de Dios, hermanos, si no hay amor en nosotros. Usted sabe que es lo que ha denigrado hoy el evangelio y los que sirven al Señor. Que no tienen amor. Si es de predicar, por ejemplo, es para aprovechar, para sacar toda la amargura que hay en el corazón de la gente. Dice, ya vino fulanito que no me debe y entonces voy a predicar a aquellos de los que no pagan deudas. El Señor me acaba de hablar un mensaje para ustedes. Ahora, trasládelo eso a los dones del Espíritu. ¿Cómo va a poder usted discernir cuando realmente Dios le está dando una palabra para una persona o es el sentimiento que usted tiene hacia esa persona? Porque déjeme decirle que muchas de las cosas que se dicen que son dones del Espíritu son más sospechas que dones del Espíritu. Son más deducciones que realmente dones del Espíritu. Le miramos la cara a ver si está triste. No, sí, hermano, es que el hombre es tremendo.
Ahora, ¿cómo puede usted servirle a alguien si no lo ama? Y no estoy hablando del amor hipócrita de los fariseos. Yo creo que el Señor fue claro cuando habló del amor ese hipócrita, que dijo, claro, si tú amas a los que te aman, ¿qué recompensa hay? Ahora, Cristo nos dio el ejemplo en la cruz. ¿Qué más podían hacerle a Jesús que no lo hicieron, hermano? Dígame, ¿qué más? Lo escupieron, lo abofetearon con las manos, le pegaron con una caña, hermano, en la cabeza, le pusieron una corona de espinas, lo azotaron y lo clavaron en una cruz. ¿Qué más podían hacerle? En la ira del hombre, ¿qué más podían hacerle? ¿Y qué fue lo que Cristo dijo? Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Eso es amor, hermano. ¿Por qué es que una madre nunca ve a su hijo que es malo? ¿Ah? Sí. Una vez iban a fusilar a un violador de niñas, asesino, secuestrador, y lo llevaban camino al paredón de fusilamiento. Eso fue real. Y allá iba la mamá gritando, no me lo maten, si él no es mala gente. Porque esa madre podía decir que no era mala gente. Y aún aunque tal vez le había dado unas palizas a ella misma, porque esos hombres no respetan ni a su madre, hermano. ¿Qué dice una madre que su hijo le da una paliza a ella? ¿Qué dice su madre? Sí, no, hombre, no, está jugando, no lo hizo con intención. Ahí anda todo morada ella. No, me quería dar cariñitos. Entonces no es lo que nos hacen el problema. El problema no son los demás, hermano. Y eso lo tenemos que entender nosotros. El problema no está en los demás. El problema está en nosotros. Nosotros no amamos. Queremos, pero no amamos. Y es que estos versículos son tremendos, hermano. ¿De qué le sirve a usted? Mire los niveles que hay aquí. Verso 1. Si yo hablo en lenguas humanas, supóngase, hermano. Usted tiene mensaje, hermano, para toda la congregación, de parte de Dios. Lenguas angélicas. Que de hecho nosotros no hablamos lenguas angélicas. ¿No? A menos que hable con un ángel, ¿verdad? Dice, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿De qué sirve sonar un plato de batería nada más? ¿Qué me dice un plato de batería? Nada. Mire, dice aquí el verso 2, dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, qué tremendo. ¿Usted quisiera tener el don de profecía y conocer todos los misterios? ¿Le gustaría, sí o no? Y tener todo conocimiento y tener toda la fe como para trasladar montañas. ¿Podrá usted algún día trasladar montañas? ¿Por qué no? ¿O no cree usted que Dios le puede dar esa autoridad para mover montañas?
Sí, puede dárselo. Pero si no tiene amor, ¿qué es? Eso es hablando, hermano, de aquellos que tienen dones tremendos, carismas tremendos. No digamos solo hablar en lenguas, hermano. No digamos solo sentir un poquito de emoción y decir, ay, qué rico se siente. Hoy sentí la presencia de Dios. ¿Se da cuenta qué tan bajo estamos todavía espiritualmente? Porque no está diciendo ahí, óigame, no está diciendo ahí que no deberíamos de estar haciendo eso. Deberíamos de estarlo haciendo. Deberíamos de tener fe para mover montañas. Deberíamos de tener profecía. No solo eso, dice después que aún, óigame bien, si diéramos todos nuestros bienes. Ahora, ¿nos pedirá Dios todos nuestros bienes? ¿Ah? ¿A quién le ha pedido Dios todos sus bienes? Levante la mano. ¿Sí? ¿Todavía no se los ha pedido? Qué raro. Qué raro. Yo creo que ya se los pidió, qué rato. A mí ya me los pidió hace rato, hermano. Yo hubo un tiempo que yo le entregué todos mis bienes al Señor. Y Él tiene el derecho de volver a pedírmelos otra vez. ¿Ya le pidió todos sus bienes el Señor a usted? Sí, ya se los pidió. No se haga el desentendido, ya se los pidió. que no quiera oír su voz es otra cosa. Entonces, mire, si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, mire, aunque lo agarraran de mártir y lo quemaran, toda la gente diría, wow, un héroe de la fe. Pero no tuvo amor dentro de usted. ¿De qué le sirvió? ¿De qué nos sirve, hermano, hacer todo lo que hacemos si no tenemos amor? Ahora, ¿será importante esta clase que estamos viendo hoy? Yo solo estoy haciendo una reflexión nada más. Usted ya lo sabe. Yo no le vengo a enseñar cómo hacer agua azucarada si usted ya la ha probado. Ajá. Ya lo ha hecho. Solo vengo a recordarle. Usted debe de tener una base. Es el amor. ¿De qué me serviría a mí estarle enseñando, hermano, si no lo hago porque lo amo? Por eso a veces a mí me da risa a veces porque, bueno, ya no tanto, pero hubo un tiempo donde había gente que creía que yo tenía envidia de algunos, o que no quería que se desarrollaran, o que no quería que crecieran, o que no quería que aprendieran a predicar, porque según ellos, yo me sentía mal que me fueran a quitar el pastorado, según ellos. Si yo lo que quiero es que ustedes se levanten, hermanos. ¿Qué decía Pablo? Yo ya quisiera que ustedes reinaran sin mí. Yo lo único que a mí me interesa, hermano, es que tú le sirvas a Dios, que tú te levantes y que tú le des todo tu ser al Señor y que tú seas un vaso de honra. Yo no espero nada de ti para mí. Es más, si Dios te dice, mira, te tienes que ir hoy a otro lugar, Dios te está mandando. Amén, vete con la bendición de Dios. Y si no te vas, yo te doy una patada para que te vayas. ¿Para qué te quiero yo aquí
Eso sería un egoísmo. Eso sería como aquellas mamás que hacen inútiles a sus hijos. Yo no quiero hacerte inútil, hermano. Usted sabe que hay madres tremendas que lo que hacen es hacer inútiles a sus hijos para que nunca se vayan de la casa. Ay, es que yo amo mucho a mis hijos. No los ama, los quiere. Si los amara, usted los haría hombres, los haría mujeres para que pudieran valerse por sí mismos. Madres que nunca le enseñaron a sus hijas a cocinar. Es que te quiero tanto, mija, que para que no te metas a la cocina, yo te llevo tu platito a la camita, no hay problema. ¿Y de ahí qué pasa con esas mujeres? Sufren. Hombres que no saben ni siquiera lavar su ropa, hermano. Porque el día que lavan la ropa les sale una ropa como las de José, de muchos colores. Bueno, la base debe de ser que el amor. El amor no es querer, hermano. El amor no es apapachamiento. A veces se malinterpreta y dice, es que ese pastor no ama. Porque si amara no fuera tan estricto, no fuera tan duro. ¿Será? Claro, hay que evidenciar amor y hay que transmitir amor. Pero hay que enseñar disciplina. Yo quiero presentarme delante de Dios y decir, Señor, yo estoy aquí, yo amé al pueblo que me diste. Yo amé las almas. Y si me van a apedrear y si me van a quemar, que sea por una razón, y es que los amé. ¿De qué me sirve que me apapachen? Porque los quiero nada más. Entonces, discúlpame que a veces soy un poquito duro. Pero es que yo quiero que tú alcances de Dios. Y a veces voy a hacer como que las cosas difíciles como para que sean inalcanzables, pero es precisamente para que te esfuerces y veas que realmente el camino de servicio a Dios es de esfuerzo. Tú no puedes quedarte sentado esperando a ver cuándo me viene la unción para hacer la obra de Dios. Te vas a quedar ahí sentado, hermano. Te vas a quedar ahí sentado. Tú tienes que levantarte. Tú tienes que buscar a Dios. Tú tienes que limpiar tu corazón. Y tú tienes que amar, no querer. Esto es fundamental. Ya no quieras a la gente. Cuando a veces me preguntan los padres, me dicen, ¿qué hago con mi muchacho, con mi muchacha? Se me está volviendo rebelde. Yo le digo, mira, en la vida un padre primero va a ser su sustentador. Y mientras sea su sustentador, el hijo va a hacer lo que se le dice. Pero llega el momento de la adolescencia y de la adolescencia en adelante. El padre y la madre van a tener dos facetas en la vida. Una va a ser su amigo y la otra va a ser su enemigo. Tú escoges cuál de las dos quieres primero. No sé si me estoy dando a entender. Si te haces amigo en su adolescencia y su juventud,
va a ser tu enemigo cuando crezca y te va a aborrecer. Si te haces su enemigo en su adolescencia y su juventud, va a ser tu amigo cuando madure y crezca. Pero esas dos etapas van a ver ahí. Ahora, uno escoge el orden. Si quieres a tu hijo, vas entonces a ser su amigo en la adolescencia y en su juventud. Y él va a hacer lo que quiere y tú vas a ser su compañero y vas a decir, qué bueno lo que estás haciendo. Y cuando crezca, ¿qué va a decir? ¿Por qué no me detuvo? ¿Por qué no se interpuso? O lo puedes amar y entonces le vas a privar de muchas cosas. Y va a decir, pero es que usted no me quiere. No, no te quiero, te amo. Por eso cuando a mí me dicen, lo quiero mucho, yo digo, yo no te quiero. Yo te amo. Yo te estoy enseñando algo que he aprendido en el Evangelio, hermano. Yo no vengo a contar historietas aquí. Hay gente que me conoce ya por 20 años casi, aquí, en Austin. Y pueden hablar de mí, lo que han visto de mí. Claro, siempre va a haber gente que va a hablar mal de mí, eso sí. No soy monedita de oro para caerle bien a todos. Pero yo puedo pararme de delante de cualquiera y desearle lo mejor y darle un consejo de acuerdo a su beneficio. Porque a eso Dios me puso en esta tierra y para eso Dios te puso en esta tierra a ti también. Pero tú no vas a poder hacerlo si no amas. Si no amas, van a estar ahí mezclados tus sentimientos, tus emociones y de repente, ¿cómo vas a fluir tú para que Dios bendiga a esa persona a través de ti si hay rencores? Si cuando miras a la persona le dice, Dios la bendiga y por atrás dice que le vaya por ahí mal, ¿verdad? Que lo apache un tren. Mano. Ponte a pensar un momento. ¿Podrás ser tú un vaso efectivo si no hay amor en ti? No puedes. ¿Podrás ser efectivo si dentro de ti todavía hay envidias? ¿Cómo le vas a profetizar al otro y le vas a decir, mira, te va a ir bien y vas a tener un mejor trabajo y tú no tienes trabajo? ¿Qué vas a decir? No, si yo no tengo, tú tampoco. ¿Cómo vas a poder beneficiar a alguien que cae si hay resentimiento en ti hacia él? ¿Cómo vas a ir a levantarlo? No vas a ir a levantarlo. ¿Qué vas a ir a hacer? Juicio de Dios. Así lo quería ver. ¡Ah! Se ha dado. Es que esto es fundamental, hermano. ¿Por qué crees que está en medio de todos las manifestaciones sobrenaturales? Si tan bonito que estaba hablar en lenguas, hermano, tan bonito que era de hablar de apóstoles y de profetas y de milagros y de dones y ¿por qué tienen que poner ese capítulo ahí? Porque de nada sirve que hagas todo lo que haces si no hay amor. Si hay intereses. A aquel sí le doy porque me invitó a cenar. A aquel no, porque todavía me debe un dinero que me prestó. No. ¿Cómo podemos ser vasos efectivos si no hay amor? Si todavía hay
ciertas malas intenciones en nosotros hacia los demás. ¿Cómo podemos? No podemos. Por eso te dije la vez pasada que aún hasta las noticias debes de evitar ver. ¿Por qué? Porque tú debes de tener tu vida, mira, libre hasta de preocupaciones, hermano. Ay, hermano, pero es que viene el tsunami. Mire, se dio eso del terremoto y todo eso. Yo ni sabía, hermano. Hasta ahora medio me estoy dando cuenta ahí que de repente Japón va a desaparecer. ¿Pero qué? Yo vivo hasta aquí. Y aún si estuviera aquí, ¿qué? ¿Por qué estarnos preocupando? Yo no podría, hermano, estar fluyendo con libertad si tengo otros pensamientos, tengo otras preocupaciones. Por eso, si usted está en esta área, hermano, usted va a ser apartado casi totalmente para Dios. Imagínese que viene a la congregación pensando en los problemas de sus hijos en la escuela y todo es, ay, Señor, ¿qué tienes para el pueblo el día de hoy, Señor? Vamos, dame. ¿Va a recibir de Dios o va a sacar de su alma lo que hay? Viene peleando con su marido, con su mujer y viene, ay, Señor, aquí estoy, Señor. Perdóname por aquella gritada que le di a mi marido, pero aquí estoy. Pero él tuvo la culpa, Señor. Tú sabes que él es el carnal, él es el que no me entiende. Y entonces viene la revelación. Así dice el Señor, hijo mío, conságrate. Entonces, ¿qué pasa? Que la esposa aprovecha la profecía para dársela a su marido. Dice, tal vez aquí en la iglesia sí me oye porque en la casa no me escuchó. Yo lo he visto. Estoy poniendo ejemplos así para que usted vea. Y uno discierne. A veces uno deja las cosas ahí porque uno dice, bueno, está aprendiendo. Y de repente a alguien le cayó más, ¿verdad? Por ahí. Tal vez no fue el Señor, sino la hermana que lo regañó, pero tal vez aceptó el regaño de la hermana o del hermano, quién sé yo. Pero no hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a ser vasos limpios, que fluyamos en el amor. Ahora, el amor a veces va a usar palabras fuertes. Porque no crea que el amor es dulzura solamente. No, a veces el amor va a usar palabras fuertes, pero va a ser en amor. A veces el amor va a usar palabras dulces también. Se van a dar de las dos. Pero usted debe de ser una persona que sea libre de toda influencia exterior para poder fluir como un vaso. Que el Espíritu realmente hable la palabra de Dios. Si usted es quemado, si usted da todos sus bienes, dice aquí, de nada le va a aprovechar. Y luego empieza a hablar lo que es el amor. Usted ya sabe lo que es el amor, ¿verdad? Ya lo ha estudiado, ya lo ha visto. Dice ahí que el amor es paciente.
¿Eso qué significa? Es que yo ya le hablé, yo ya le profeticé y no cambia esa persona. Pues que déjelo. ¿Sabe qué? Yo me he dado cuenta de eso. Y usted tal vez se ha dado cuenta también. Gente que cuando está sentada oyendo un mensaje nunca dice un gloria a Dios y un aleluya, pero cuando agarra el micrófono quiere que todos digan gloria a Dios y aleluya. Gente que nunca pasa al frente a que oren por él, pero cuando él predica, quiere que todos pasen al frente. Hay que tener paciencia. Tú da el mensaje de Dios y punto. Tú no vas a cambiar a la gente. Pero es que Dios le dijo, se recuerda que Dios me usó como un vaso y le vuelve otra vez a profetizar. Déjelo. Es que tiene que aceptar que es de Dios. Y nadie tiene la obligación. Su responsabilidad es dar el mensaje de parte de Dios. Si la gente lo acepta y lo recibe de parte de Dios, eso es problema de ellos, no suyo. ¿Qué decía Pablo? Si ustedes me aceptan, está bien. Si no, ahí está. Es paciente. Hay que tener paciencia. Hermano, pero es que mire cuántas veces Dios ha hablado y ha hablado y ha hablado y ha hablado. Bueno, ¿y a usted? ¿No ha sido paciente Dios con usted? Seamos pacientes con la gente. Si no te aceptan, mira, es bondadoso. Busca lo bueno hacia los demás. ¿Cuánta gente usa, hermano, los dones del Espíritu para causar daño? El amor busca el hacer lo bueno, es bondadoso. No es jactancioso. ¿Ya vio cómo Dios me usa a mí? ¿A quién más usa Dios así? ¿Quién? ¿A quién? Diga, ¿quién? ¿Quién profetiza como yo? ¿Quién? Diga, ¿quién? ¿No? Ya se dio cuenta que cuando yo profetizo, toda la gente termina ahí llorando y quebrantada. ¿No? Cambio cuando aquel, nada. No se jacte, hermano. No se jacte. No tiene envidia. No crea que solo usted es usado por Dios. Gócese cuando Dios usa a alguien más. A mí me gusta ver mucho un programa de cantantes, hermano. Ya lo he contado varias veces, pero como usted tal vez no lo ha oído, se lo voy a contar. Es un programa. Y ahí, hermano, tal vez hay un auditorio, tal vez así como de unos 100 cantantes. Cantantes profesionales. Que cualquiera que agarra el micrófono uno se queda diciendo, wow, qué bonito canta. Pero ¿sabe qué es lo que me gusta de ellos? Que cada vez que uno pasa, y tienen diferentes voces cada uno. Unos cantan muy alto, otros muy bajo y diferentes estilos. Pero ¿sabe qué es lo lindo? Que cuando pasa alguien a cantar, todos se le quedan viendo y disfrutan la canción. ¿No? Son cantantes cristianos. No están diciendo, si yo estuviera ahí, yo lo haría mejor. O ese no lo hace como yo lo hago, ¿no?
se ve que se deleitan, hermano. Qué lindo que cuando alguien más es usado, tú digas, qué lindo cómo Dios lo usa. No tiene envidia. El amor no tiene envidia. Al contrario. Le dice a los demás, mira, si Dios me usa a mí, también te puede usar a ti también. Hay gente que quiere acaparar todo, ¿verdad? Solo yo. No. ¿Ya profetizó? Deje que otros profeticen. No se quiera robar todo el show. Dé lo que tiene que dar solamente y punto. Deje que los demás también participen. No es envidioso. No es arrogante. No es creído. ¿Cómo cae de mal, hermano, la gente creída, verdad? De veras es chocante. Qué lindo un corazón humilde. Mire, no se porta indecorosamente. Aquí nos habla de muchos aspectos. Nos habla del aspecto de vestiduras, aspecto de hablar, muchas cosas. No busca lo suyo. Qué casualidad que solo le profetizan o que solo le ministra a aquellos que tienen billete. Para después que lo inviten a comer. Hay gente así. Está una persona sencilla, pobre, y está otro bien vestido, y qué casualidad, hay palabra para este. Al otro no, este sí. ¿Por qué? Está buscando algo personal. No se irrita, no toma en cuenta el mal recibido. Usted tiene que pensar siempre bien de la gente, hermano. Siempre. Ya cambie su actitud hacia la gente. A veces creemos que la gente no puede cambiar. ¿Y sabe que eso lo lleva a una actitud a que usted mismo no cambie? La gente que cree que la gente no puede cambiar es la gente que no ha cambiado ella. Pero la gente que ha cambiado, Dios la ha transformado, cree que Dios es poderoso para cambiar a los demás. Pero tenga cuidado. No tome en cuenta el mal recibido, hermano. Si lo tratan mal, dígale, como el Señor, es que pobrecito no sabe lo que está haciendo. Para mí ese es mi pensamiento, honestamente. Ahora usted dirá, no, hermano, pero es que sí lo hizo con intención. Sí me quería pegar y me pegó. Sí me quería meter zancadilla y me la metió. Yo vi cuando me metió el pie. Sí, pero no sabe lo que hace. Porque si supiera que al final él es el dañado, no lo habría hecho. ¿Será que los que crucificaron al Señor no sabían cómo clavarle el cuerpo? Claro que sí. ¿No sabían que era el Hijo de Dios? A eso se estaba refiriendo el Señor. Entonces, cuando alguien te hace daño, no es que no sepa lo que está haciendo. Sí sabe, pero no sabe. Entonces, míralo con misericordia. No se regocija de la injusticia,
sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Eso está tremendo, ¿no? Espérese todo de todo. Ay, es que yo no me esperaba que él fuera así. Espérelo, así es. Todo lo espera. Todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero sí hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Pero cuando venga lo perfecto, lo incompleto se acabará. Ahora, ¿ya habremos alcanzado lo perfecto? No. ¿Hay perfectos ya aquí? Bueno, entonces se necesitan los dones del Espíritu. Hay gente que dice, no, es que alcanzamos lo perfecto, ya esto ya no se necesita, porque aquí dice que cuando venga lo perfecto, entonces se va a acabar. Sí, claro. Pero lo perfecto todavía no ha llegado a nosotros. Y mientras seamos llevados a la perfección, necesitamos los dones del Espíritu, necesitamos los ministerios que nos van a perfeccionar. Dice, verso 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño, pero cuando llegué a ser hombre, dejé las cosas de niño. ¿De qué nos habla esto? Madurez. Usted tiene que madurar. No puede seguir con las mismas niñerías de antes, hermano. En primer lugar, ya está grande físicamente. Segundo lugar, espiritualmente ya debería estar grande. Ya deje las niñerías. Ame. Ya no quiera a la gente. Amén. El que ama no busca recibir. ¿Qué es lo que busca? Dar. El que quiere, ¿qué espera? Recibir. ¿Qué espera usted de los demás? ¿Que le den o dar? Dar. Esa debería ser su meta. Entonces, verso 13. Termino con esto diciendo, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Fíjese. ¿Qué es lo que permanecen ahora? La fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos, ¿qué es? El amor. Gloria a Dios. Bueno, si hubiera alguna pregunta, quiero dar lugar a preguntas. Si hubiera alguna pregunta, alguna inquietud. Yo sé que es un tema muy conocido, pero pueden haber algunas inquietudes. ¿Habrá alguien que tenga alguna pregunta? ¿Cómo? Las lenguas espirituales, ¿cómo así? Es que ahí está hablando de suposiciones. Bueno, hablando de lenguajes, por ejemplo, hablando de las lenguas angelicales, está hablando una excelencia, ¿no? Un lenguaje superior. O sea, si yo llegara a alcanzar eso superior, ¿verdad? Como decir, como que si yo llegara a quemar mi cuerpo, que mi cuerpo fuera quemado, a dar todos mis bienes, o sea, está hablando de un superlativo siempre, de lo más grande que podríamos alcanzar aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí la enseñanza es que de nada me serviría todo eso si no hay amor en mi vida, si no lo hago en amor todo eso, ¿verdad? Entonces, cuando hayan ángeles, tú vas a hablar en el lenguaje de los ángeles, ¿verdad?
Si ahorita se apareciera un ángel y empezara a hablar con nosotros, hablaríamos el lenguaje angelical. No. Pero como todavía no se te apareció un ángel, entonces... Pero tenemos, en potencial, tenemos la posibilidad de hablar aún en lenguas angélicas. Pero ¿cómo voy a hablar yo lenguas angélicas con los humanos? Eso sería como que una persona aprendiera a hablar el lenguaje de los gatos y que nos viniera a hablar en lenguaje de gatos de aquí, nos quedamos igual. ¿Verdad? Está bien que lo hable con los gatos, pero nosotros que nos hable en español o en inglés, pues. Gloria a Dios. ¿Alguna otra pregunta? Si hubiera alguna otra pregunta. Gloria a Dios. ¿Sí? ¿Tienes alguna pregunta? No. ¿No? ¿No? Ah, bueno. Se hablaba de las lenguas humanas, dijo que dale ahí el que no salga. era sobrenatural. Repite. Cuando hablaba de las lenguas humanas. De las lenguas humanas. Ajá. Decía que no era sobrenatural que alguien como nosotros, por ejemplo, aquí, que alguien empezara a hablar en árabe, que es una lengua humana. No, puse un ejemplo, por ejemplo, que a veces no precisamente todo va a ser sobrenatural. Por ejemplo, si aquí alguien empieza a hablar empieza a hablar en lengua árabe, digamos. Nadie habla árabe. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a venir el otro don, que es el don de interpretación de lenguas. Eso sí es sobrenatural. Pero yo digo esto porque yo supe el caso que se dio en una iglesia donde la persona empezó a dar un mensaje en inglés. La persona no sabía inglés. O sea, eso fue sobrenatural. Pero ¿qué pasó? Ahí, en esa iglesia que era hispana, ¿verdad? En un país hispano, había una persona que sabía inglés. Entonces no se esperó a que surgiera una persona en la interpretación sobrenatural del espíritu para interpretar el mensaje, sino que esa persona se paró y dio la interpretación porque la persona entendió. Entonces, a esas situaciones me di a entender que pueden ser que sí son sobrenaturales, porque la persona que dio el mensaje no era sobrenatural, no sabía inglés, fue sobrenatural. Si no hubiera habido alguien que interpretara inglés, hubiera levantado Dios a alguien que no sabe inglés y que lo interpreta. Pero en este caso no se dio así, porque la persona dijo, bueno, nadie entiende inglés, yo sé inglés y yo estoy entendiendo lo que la persona está diciendo. Entonces se paró y dice, este hermano lo que dijo fue esto, y dio el mensaje de interpretación. Ahora, para esa persona en ese momento no fue sobrenatural porque ya sabía el inglés. Pero si no hubiera sabido inglés a alguien ahí, definitivamente Dios levanta a alguien que no sabe inglés y hubiera dado el mensaje de interpretación. ¿Verdad? Aquí hay otra pregunta que dice, ¿el amor es una decisión? Claro que sí, es una decisión. Usted decide. ¿Verdad? Usted decide a quién ama y a quién no ama. Yo decidí amar a todos. Y me simplifico la vida. ¿Verdad? Preguntan aquí, ¿qué lengua habló Jacob con el ángel? Habló arameo. Recuérdese que el ángel se hizo humano, se hizo hombre. Según Jacob estaba peleando con un hombre, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llegaron los ángeles a Sodoma, llegaron hablando ¿qué lenguaje? El cananeo que se hablaba ahí.
Entonces, estoy hablando cuando, por ejemplo, si vemos a dos ángeles hablar o en una experiencia sobrenatural, los ángeles por lo regular no hablan. Los ángeles usan lo que se conoce como telepatía. Fíjese que en el cielo nosotros vamos a ser tan transparentes que nuestros pensamientos los va a conocer todo el mundo. Gracias a Dios aquí no los conoce todo el mundo. Pero ¿le daría vergüenza a usted en el cielo que sus pensamientos los conociera todo el mundo? Si solo va a ser amor y bienestar para los demás. Ahorita definitivamente Dios ha tenido misericordia de nosotros. Primera de Corintios 13:8. ¿En qué momento sucederá lo que menciona este versículo? Versículo 12. Explíquelo. Es que tengo que buscarlo porque no. Primera de Corintios 13:8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero hay dones de profecía y se acabarán. Si hay lenguas cesarán. Si hay conocimiento se acabará. ¿Verdad? Luego dice, y ahora, vamos a ver verso 12. Porque ahora vemos por un espejo vedadamente, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré plenamente como he sido conocido. Ahí está la respuesta. ¿Verdad? Cuando ya llegue yo a la perfección, que dice Efesios, capítulo 4, en el verso 13, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Cuando lleguemos a la plenitud, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, entonces se acaba todo lo demás. ¿Ya para qué voy a necesitar que me profeticen? ¿Ya para qué voy a necesitar un milagro? ¿Usted sabe que Dios no hace milagros? Dios no hace milagros. O sea, la gente se me queda, ¿cómo así? Yo creía que Dios hacía milagros. Para nosotros son milagros. Para Dios es algo natural. ¿Será un milagro que usted levante la pierna derecha? Bueno, tal vez para algunos sí. Si están cojos, ¿verdad? Pero usted le digo, levante la mano derecha y usted la levanta. Se dirá, wow, qué milagro, levantó la mano derecha. No, es su naturaleza. Dios no hace milagros. Para nosotros son milagros. Para Dios es normal. ¿Qué milagro hizo una constelación hoy? Uy, de un montón de estrellas y todo. ¡Qué milagrazo! Dios lo único que dice es sea una constelación más. Y se hace. Eso no es milagro para Dios. Entonces, cuando lleguemos a la plenitud de la estatura de Cristo, ya no van a haber milagros. Ya no van a haber sanidades. Ya no van a haber profecías. Todo eso se acabó. Ya no las necesito. Si yo sé que voy a atravesar un desierto, voy a caminar un desierto de un día, ¿qué hago? Agarro mi mochila, ¿verdad? Meto mi carne seca. Por lo menos eso fue lo que hicimos cuando fuimos a arreglar el cañón.
meto mis latas, meto agua, mi cantimplora, mi sombrero, ¿verdad? Mis zapatos especiales, una linterna que nos faltó allá, ¿verdad? Mi cobija para la noche. Pero llego ya al lugar, ya crucé el desierto. ¿Qué pasó con los zapatos? Porque tenía, yo para allá me compré unos zapatos especiales para escalar. Pregúnteme dónde están esos zapatos. Por ahí deben de estar en algún rincón. Nunca más me los he vuelto a poner. ¿Por qué? Porque ya no los necesito. Los necesité un momento mientras pasaba el desierto. Ahorita llevamos elementos que nos sirven para cruzar este desierto, pero ya que lleguemos a la ciudad celestial, hermano, ¿para qué vamos a querer eso? No va a estar diciendo, por favor, ore por mí, mire que... No, si ahí está la fuente de sanador, hermano. Mire, no tendrá una palabra de parte de Dios para mí. Está la voz de Dios, hermano, saliendo del trono. Ahorita sí necesitamos. Claro que necesito. ¿O no necesita usted las manifestaciones de Dios? Si aún Cristo Jesús necesitó, hermano, la fortaleza de un ángel aquí en la tierra. Claro que necesitamos todo eso, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento va a suceder lo que se menciona en el versículo 8? En el momento cuando ya alcancemos la plenitud de Cristo. Ahorita apenas tal vez vamos por la unidad de la fe. Todavía falta llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios y de ahí tenemos que llegar a la condición de un hombre maduro. Mire qué niveles, hermano. Pero ya vamos, ya vamos. Eso es lo que yo digo, vamos, peor es quedarnos ahí sentados y postrados en el desierto. Así que pongámonos de pie, hermano. Pongámonos de pie. Gloria a Dios. Levántele su corazón al Señor, levántele sus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Ministerios Internacionales Roca Eterna, desde la ciudad de Austin, Texas, presentó Perfeccionados por la Doctrina, con el apóstol Marco Tulio Noriega. Para mayor información acerca de este ministerio, visítanos en internet www.mirrocaeterna.net.